Retomamos uno de los temas más trascendentes por estas horas, tiene que ver con este acuerdo. Finalmente se llegó a un consenso entre el Mercosur y la Unión Europea. Para hablar sobre este asunto es que contactamos vía Skype con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Hola Rosario, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Finalmente se aprobó este acuerdo histórico, podríamos catalogarlo. ¿Qué lectura se hace del mismo? Sí, es un acuerdo histórico, creo que el adjetivo que se está repitiendo en todos los medios del mundo es acertado. Hay que tener en cuenta, Rosario, que es el mayor acuerdo comercial firmado en toda su historia, no solo por el Mercosur, obviamente por el Mercosur, pero también por la Unión Europea. O sea, para la mismísima Unión Europea, este es el acuerdo económico más grande, el acuerdo comercial más importante que haya firmado en toda su historia, y eso nos da una dimensión histórica de lo que se ha logrado hoy, además de los 20 años que llevó esta negociación, ¿no? Y yo creo que se eligió este día para llegar al acuerdo final y a la firma, porque de algún modo Europa quiso aprovechar el escenario de Osaka, en Japón, donde se desarrolla la cumbre del G20, porque lo que acaban de hacer el Mercosur y la Unión Europea contrasta muy fuertemente con las políticas proteccionistas de quienes son los principales protagonistas de esta cumbre del G20, Estados Unidos y China. Es una suerte de señal de libre comercio que están dando la Unión Europea y el Mercosur de manera conjunta. La significación es gigante y, por cierto, en un lado y en el otro, mientras se tramitan las aprobaciones correspondientes en Europa, los distintos estados europeos deben pronunciarse, los parlamentos de los 4 países latinoamericanos que forman parte del Mercosur también deben ratificarlo. Seguramente en los próximos días vamos a ver quejas en un lado y en el otro. En Europa seguramente van a ser los productores rurales los que cuestionen este acuerdo, y en América y en el Mercosur, particularmente en la Argentina, seguramente van a ser los industriales los que se quejen de este acuerdo, porque para las empresas europeas caen barreras arancelarias del orden de los 4.000 millones de dólares o más, pero a cambio de la entrada de los productos industriales europeos, bueno, caen las barreras arancelarias europeas que permitirán la entrada de los productos agropecuarios que van a ir desde el Mercosur. En los dos lados seguramente va a haber quejas, en los dos lados habrá muchas cuestiones que pulir, pero en principio el paso que se ha dado claramente es un paso histórico que ha tenido como protagonistas en esta última instancia, en este último tramo, a los gobiernos de Argentina y de Brasil. Diría, Rosario, que el gobierno argentino estuvo a la vanguardia en este último tiempo, llevó la iniciativa de buscar la aceleración de la firma del acuerdo y encontró como socios, encontró la mejor receptividad del lado europeo en Angela Merkel, la canciller alemana, y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. También finalmente Emmanuel Macron, el presidente francés, estaba bastante reacio, pero finalmente fue junto a Macron, a Merkel y a Pedro Sánchez las claves de Europa para que haya accedido la Unión Europea a firmar un acuerdo de esta envergadura. Claudio, vamos a seguir hablando en las semanas que vengan y seguramente meses y años sobre esto, pero quería preguntarte sobre el G20. 2 de los protagonistas del acuerdo Unión Europea-Mercosur están en el G20 y son Argentina y Brasil. ¿Hay alguna expectativa o son meros espectadores? Yo creo que fundamentalmente, Miguel,
a ellos les toca más de espectadores en este caso, al protagonismo lo tienen con el anuncio del histórico acuerdo alcanzado por estas horas con la Unión Europea, pero lo que se supone es que en el centro del escenario de la cumbre en Osaka van a estar Donald Trump y Xi Jinping fundamentalmente dirimiendo el conflicto comercial que tienen. Se espera que vuelvan a hacer una tregua o que prolonguen la tregua que habían acordado en la cumbre anterior, la que se realizó en Buenos Aires. Ese va a ser uno de los temas centrales. Ya Trump tuvo su protagonismo con Vladimir Putin, también un encuentro muy pero muy observado por la cuestión o por la certeza ya en los Estados Unidos de que hubo una injerencia rusa en su proceso electoral. El encuentro de Theresa May con Vladimir Putin fue muy importante porque Gran Bretaña viene planteando en términos muy duros la cuestión del envenenamiento de Skripal y de su hija, dos ex agentes rusos que fueron envenenados en el territorio británico, como tantos otros anteriores. En fin, hay muchos temas que tienen más protagonismo, pero sin duda Bolsonaro y Macri van a tener un protagonismo, lo están teniendo gracias a este histórico acuerdo alcanzado por el Mercosur y la Unión Europea.